Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 01-123. Capítulo 123. Yo también quiero un turno. Capítulo 123. Yo también quiero un turno. Al ver que Wesley se volvía completamente loco, Chris no pudo contenerse más. Agarró a Fox, le arrebató a Stewie del hombro y, de un solo salto, recorrió cientos de metros, entrando en la fábrica textil en un abrir y cerrar de ojos. ¡Guau! Fox se aferró a Chris en pánico. ¡Guau! Esto es genial. Stewie movió las extremidades con entusiasmo. Pero en el momento en que aterrizaron, el impacto hizo que el hombro de Chris se atascara contra su estómago y una oleada de líquido ácido salió disparado de su boca. ¡Qué asco, qué asco! Chris, con una mirada ligeramente disgustada, levantó a Stewie del hombro. Por suerte, el pequeño no había comido nada en las últimas horas. De lo contrario, habría sido un desastre total. Cuídalo por mí. Tras entregarle a Stewie a Fox, Chris se acercó emocionado a Wesley, quien todavía estaba allí aturdido, sobresaltado por el salto loco de Chris. ¿Tú, cómo, qué? Wesley miró a Chris, luego volvió a mirar su punto de lanzamiento, demasiado sorprendido para formar una oración completa. Pero a Chris no le importó la sorpresa. Agarró el Volker, se giró y empezó a disparar a diestro y siniestro alrededor de la fábrica textil. Como si estuviera jugando con una pistola de burbujas, el dedo de Chris nunca dejó el gatillo. Jajaja, ¿de esto es de lo que estoy hablando? ¿Sí? Wesley se rascó la cabeza torpemente ante el comportamiento infantil de Chris, realmente sin saber qué decir. Acababa de presenciar el salto sobrehumano de Chris y pensó que Hulk había salido de la pantalla. Pero entonces Chris se dio la vuelta y actuó como un niño pequeño jugando con una pistola de burbujas. El latigazo de este contraste fue simplemente excesivo. No solo Wesley se sentía así, sino incluso Fox, que estaba cuidando a Stewie, pensaba lo mismo. Ella había visto a Chris entregarle seriamente a Stewie, pensando que Chris tenía algo importante que manejar, razón por la cual salió corriendo. Pero lo que finalmente presenció fue a Chris actuando como un idiota, acaparando el Volter y jugando con él. Al ver la expresión conflictuada de Fox, Stewie rió disimuladamente. Esto no es nada. No lo has visto en su peor momento. Fox miró hacia abajo sorprendido y encontró una expresión de aceptación resignada en el rostro de Stewie, como si hubiera presenciado algo mucho peor. Sacudiendo la cabeza para desechar esos pensamientos ridículos, como una asesina normal de un mundo normal, Fox realmente carecía de la imaginación para adivinar qué otras cosas estúpidas había hecho Chris. Tampoco quería pensar demasiado en ello, porque los dos se habían vuelto bastante íntimos durante los últimos 2 días. A Fox le preocupaba que si sabía demasiado, podría destruir la ligera impresión positiva que tenía de Chris. Entonces, ajustó su estado de ánimo y Fox dejó de observar a Chris tan de cerca. Pero aunque Fox no quería mirar a Chris no dejaba a Fox en paz. Oye, zorro, ¿quieres probar?
Esta sensación es increíble. El Volter fabricado por Stewie ejecutó a la perfección el diseño de Jris. Su cañón casi indestructible permitía disparos continuos, y el tamaño del bolsillo incorporado proporcionaba un suministro infinito de munición. Y el poderoso físico de Jris podía absorber perfectamente el retroceso del Volter, permitiendo que se liberara todo el poder del arma. En cuestión de momentos, la enorme fábrica textil quedó reducida a escombros. Sin embargo, pase lo que pase, esta era la sede de la Hermandad de Asesinos, y todos los que vivían aquí tenían algunas habilidades. Como Jris no había eliminado a todos deliberadamente, un montón de gente sobrevivió. Mirando a los asesinos en pánico, Jris le gritó a un Wesley molesto. ¿Qué haces ahí parado? Date prisa y termina tu misión. No es que te haya robado tu juguete ni nada. Wesley miró el Volter que Jris sostenía con fuerza y realmente quería decir que, de hecho, había robado su juguete. Sin embargo, considerando la diferencia de poder entre ellos, no se atrevió a decirlo, por lo que simplemente siguió las órdenes y sacó la pistola de su cintura. Como no podía pelear con Jris, bien podría descargar su frustración con estos pequeños peces. Con el equipo de maestro y aprendiz trabajando en conjunto, Jris demolió los edificios mientras Wesley eliminaba a sus objetivos. En poco tiempo, ningún asesino de la hermandad quedó con vida a la vista. Después de vaciar 6 cargadores, Wesley se deshizo de sus 2 pistolas sobrecalentadas y agarró el arma del asesino muerto más cercano. Después de comprobar que el arma de fuego funcionaba, Wesley la guardó en su cinturón. No había asesinos vivos visibles, por lo que no necesitaba seguir disparando. Sin embargo, aunque Wesley no se dio cuenta, Jris sabía que además de ellos 4, había una persona más viva allí. Apuntando el arma hacia un montón de escombros, Jris gritó. Salgan despacio o morirán allí mismo. Al ver a Jris tan en guardia, Wesley también sacó rápidamente su pistola, apuntando al mismo montón de escombros, y gradualmente se acercó. El hombre escondido entre las ruinas, al darse cuenta de que ya no podía esconderse, gritó de inmediato. No disparen, no disparen. Soy el infiltrado de Cross, estamos en el mismo equipo. Al escuchar ese nombre familiar, Wesley miró a Jris, esperando su llamada. En los últimos 2 días, se enteró de que su padre biológico se llamaba Cross y también era el asesino más letal de la hermandad. Pero no sabía nada más sobre su padre, porque Jris no había dicho nada, y Fox tampoco. Y Fox, reconociendo la voz familiar, exclamó. Pequarski. ¿Cuándo te uniste a Cross? Mientras un hombre pequeño y delgado que llevaba un gorro emergía lentamente de detrás de los escombros, Jris bajó su arma. Ahora lo recordó. Esta persona tuvo muchas acciones extrañas en la película. Prestó especial atención a Wesley, le proporcionó toneladas de ayuda, e incluso la capacidad de Wesley de infiltrarse solo en la sede de la hermandad fue gracias al plan que él había dado. Si no hubiera inspirado a Wesley nunca se le habría ocurrido la idea de usar mantequilla de maní para atrapar ratas y fabricar bombas. Así que Jris aceptó rápidamente la afirmación de este tipo de estar aliado con Cross. Probablemente sea cierto lo que dice. Podemos vigilarlo por ahora, y cuando encontremos a tu padre, sabremos si es legítimo. Al oír a Jris decir esto, Pequarski extendió las manos sumisamente, dejando que Wesley lo atara. Originalmente solo quería esconderse y sobrevivir a esta crisis, para luego liberarse del control de la hermandad y vivir una vida normal. Sin embargo, no esperaba que la conciencia de Jris fuera tan aguda y lo detectara al instante. Al no tener otra opción, decidió arriesgarse y ver si estas personas eran los refuerzos que Cross había enviado. Y el resultado actual parecía prometedor. Siempre que se encontrara a Cross para confirmar su identidad, aún podría volver a tener una vida normal. Así que, sin esperar a que Jris lo interrogara más, habló voluntariamente. Cross fue a cazar a Sloan. Si vas, puedo mostrarte el camino. Seguimiento de objetivos PS500, 2 capítulos adicionales reseñas 10, un capítulo bonus si te gustó, considera hacer una reseña. P2 Treon Soulforged tiene más de 30 capítulos avanzados 124. Capítulo 124. Matando al destino capítulo 124. Matando al destino al ver que Pequarski se mostraba tan cooperativo, Jris inmediatamente le dijo a Wesley que lo desatara para no causarle más problemas. ¿Por qué está Cross aquí? Jris estaba un poco confundido. Según la trama de la película, Cross era la mayor amenaza para Sloan. ¿Cómo pudo dejar que Cross entrara tranquilamente a su propio cuartel general? Si Cross hubiera luchado para entrar, Jris sintió que eso tampoco tendría sentido. Porque pudo ver que las defensas de la fábrica textil no estaban vacías.
El número de asesinos que Wesley mató, más los que murieron tras la explosión, no fue pequeño. Pequarski se frotó la muñeca, notando la confusión de Zris, y explicó con una expresión incómoda. Esto parece estar relacionado contigo. Yo. Zris se sorprendió un poco. ¿Cómo le había vuelto a ocurrir esto? No creía haber conocido a Cross excepto aquella vez que agarró a Wesley, ¿verdad? Bajo la mirada sorprendida de Zris, Pequarski relató las extrañas acciones de Sloan durante los últimos 2 días. Incluyendo, entre otras cosas, declarar el milagro del destino, hacer que busquen la ubicación de Zris y negociar una tregua con Cross. Al principio, Pequarski no entendió el plan de juego de Sloan. Pero después de ver a Zris destruir sin esfuerzo la sede de la hermandad con una extraña arma de fuego, Pequarski finalmente entendió lo que Sloan quería decir con desastre. Al observar la destrucción circundante y las devastadoras bajas que casi habían aniquilado a toda la hermandad de asesinos, Pequarski ya podía imaginar cómo se sentiría Fate al ver tal escena. Si realmente existiera el destino. Así es, Pequarski tampoco creía en el destino. Pensaba que la propaganda de la organización sobre la guía del destino era pura basura, solo propaganda para mantener unida a la gente. Pero ahora, al ver a Zris aparecer y presenciar lo que había hecho, Pequarski estaba empezando a creer en algunas cosas. Zris, frunciendo el ceño, escuchó todo lo que dijo Pequarski y reconstruyó la situación general. No era más que el destino queriendo matarlo, para luego extraer y absorber la habilidad de la desgracia de él, completando así su propio poder. Después de todo, Zris tenía un fuerte anhelo por este llamado destino, por lo que lógicamente, este destino también debería tener un fuerte apetito por él. En las novelas de fantasía que había leído, esto debería ser lo que llamaban un choque de destinos. Al darse cuenta de esto, Zris también se llenó de energía. ¿Sabes dónde está el telar del destino? Pequarski miró a su alrededor, incapaz de localizar con precisión dónde estaba guardado el telar del destino por un momento. Fue Fox quien escaneó el área y localizó el lugar. Esto no se debía solo a que Fox tenía un rango más alto en la hermandad y había visitado la habitación del telar con más frecuencia, sino también a que no se había desorientado por las consecuencias de la explosión. Para sobrevivir a la explosión, Pequarski incluso intentó esconderse en las alcantarillas. Desafortunadamente, antes de que pudiera entrar, Zris lo vio y lo obligó a salir. Liderados por Fox, el grupo pronto llegó a una habitación relativamente intacta. Aparte de las puertas y ventanas rotas, la estructura general todavía estaba sólida, e incluso el telar en el interior estaba completamente intacto. Todos se reunieron frente al telar, examinando con curiosidad este legendario artefacto que supuestamente guía a la hermandad de asesinos. Sin embargo, aparte de Stewie y Zris, incluso Wesley, que era el más cercano al reino sobrehumano, no podía sentir ningún poder misterioso de esta cosa. Stewie se liberó del agarre de Fox, saltó directamente al telar, curiosamente arrancó algunas hebras de hilo para examinarlas y luego las arrojó con una mirada de desprecio. No hay leyes residuales. El poder de esta cosa no es tan alto como el de esa parca. Zris también vio la esencia de este telar del destino. En su percepción, la conciencia principal de este telar se encogía en su interior como un pájaro asustado. Esta cosa no tenía forma de lidiar con Zris. Ahora, al verlo llegar, solo podía intentar sobrevivir haciéndose el muerto. Sin embargo, en la percepción de Zris, era solo una extraña mancha conceptual, no una linda mascota o una forma atractiva. Era claramente imposible pasar de esa manera, por lo que Zris no tenía intención de negociar con ello. Con los demás detrás de él, Zris disparó una ronda explosiva al telar del destino. Después de una violenta explosión, una corriente de energía naranja se fusionó con el cuerpo de Zris. En términos de nivel de poder, solo era similar a un Wendigo, y un Wendigo recién engendrado, por lo que no es de extrañar que no tuviera forma de manejar al Zris actual. Después de absorber esta energía, Zris solo sintió que el alcance de su habilidad de desgracia había aumentado ligeramente, pero temporalmente no estaba seguro acerca de las mejoras específicas. Y en el mismo momento en que Zris destruyó el telar del destino, Cross sintió que su cuerpo se ponía rígido, y luego ese poder mágico se retiró de él. Afortunadamente, ya había matado a Sloan, por lo que ya no importaba si tenía o no la bendición de ese misterioso poder. Después de disparar unas cuantas rondas más al cadáver de Sloan que yacía en el suelo, Cross se giró y abandonó el pasaje secreto, saliendo a la superficie. Aunque había tenido una premonición mientras perseguía a Sloan, cuando Cross vio con sus propios ojos la fábrica textil reducida a escombros, todavía estaba profundamente conmocionado.
Al principio pensó que se había desplegado la fuerza policial, que había utilizado gran potencia de fuego, como morteros, para bombardear la fábrica textil. Pero ahora, para causar este nivel de destrucción, probablemente solo podría bastar un ataque militar. Cross especuló salvajemente en su mente, pero todavía no podía entender por qué el gobierno atacaría de repente a su hermandad de asesinos. Pero mientras Cross avanzaba entre las ruinas, notó que algo no andaba bien. Si los militares hubieran actuado, aquí no estaría tan desierto. Lógicamente debería haber equipos de limpieza encargados de manejar las consecuencias. Justo mientras pensaba esto, Cross vio una escena que lo sorprendió. Después de lidiar con el telar del destino, Zriz condujo a Wesley y a los demás hacia Cross. Y antes de que Cross los viera, Wesley y compañía ya habían descubierto al cauteloso Cross. Después de todo, Cross todavía estaba preocupado por la presencia de enemigos, pero Wesley sabía que Cross estaba allí y lo estaba buscando deliberadamente. Entonces, cuando Cross vio a Wesley ya había activado su estado de adrenalina y corría hacia él rápidamente. Bueno, quedémonos aquí un rato. Démosle espacio al padre y al hijo para que hablen, dijo Zriz con una sonrisa, deteniendo a Pequarski, que aún quería acercarse. Oh, Pequarski hizo un gesto y entonces comprendió el significado de Zriz. En la situación actual, Cross no necesitaba verificar su identidad. El hecho de haberse atrevido a acompañarlos a buscarlo ya demostraba que estaba de su lado. Pensando en esto, Pequarski se relajó y se sentó sobre los escombros a descansar. Sin embargo, al ver a todos los que habían bajado la guardia, Zriz se sintió un poco confundido. Porque según mi experiencia pasada, ya debería ser hora de que se vaya. Pero según el presentimiento de Zriz, no tenía ningún deseo de irse. ¿Podría haber otras entidades misteriosas detrás del destino de este mundo? Zriz miró a Stewie confundido, pero el pequeño ya estaba acostado en los brazos de Fox, profundamente dormido. 500 piedras de poder más un capítulo bonus, 10 reseñas más un capítulo extra. ¿Disfrutaste el capítulo? Una reseña ayuda mucho. Patreon. Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, 125. Capítulo 125. Cavando tu propia tumba. Capítulo 125. Cavando tu propia tumba. A la mañana siguiente, Stewie se despertó en el dormitorio principal. Miró a su alrededor y no vio a Zriz. Stewie se tocó el estómago gruñendo y salió de la habitación. Tan pronto como llegó a la sala de estar, vio a Zriz y algunas otras personas hablando. Maestro, ¿de verdad no te estás quedando con la fortuna de la hermandad? Esto es mucho dinero. Wesley volcó su portátil frente a Zriz. En él se registró una deslumbrante exhibición de la riqueza acumulada por la hermandad a lo largo de 1000 años. Aunque antes de Sloan, debido al código de la hermandad, su búsqueda de riqueza no era agresiva. Aún así, la hermandad, que poseía un importante poder de fuego, había amasado una fortuna sustancial. Si se convirtiera a dólares estadounidenses actuales, podría atraer al menos cientos de miles de millones de dólares en activos, y eso incluso en una venta de liquidación. Y si se incluyen las ganancias de Sloan a lo largo de los años, esa cifra podría aumentar a la mitad, lo que elevaría el total a más de 150.000 millones de dólares. Sin embargo, frente a esta riqueza alucinante, Zriz apenas la miró, luego vio la hora en la computadora e inmediatamente hizo un gesto de desestimación. Olvídalo, dividan este dinero. Todos captaron el subtexto de las palabras de Zriz y se centraron inmediatamente en él. Pero antes de que Zriz pudiera explicarlo, Stewie saltó a la mesa de café y gritó: «Me muero de hambre. Que alguien me traiga comida». Esta repentina interrupción apagó la curiosidad de todos. Wesley, como el de menor rango, corrió rápidamente al refrigerador, agarró un montón de bocadillos y regresó corriendo. «Señor Stewie, por favor, coma esto para aguantar. Avíseme si no es suficiente». Stewie cogió una lata con naturalidad, ignoró las adulaciones de Wesley y se la puso directamente en la mano, exigiéndole que la abriera. A Wesley no le importó y siguió actuando como un completo laméculos. Como no tenía un abrelatas, Wesley entró en modo adrenalina y abrió la lata con fuerza bruta. «Aquí tiene, señor Stewie». Al observar el comportamiento de su hijo, Cross sintió muchísima curiosidad por saber cómo había cambiado tan drásticamente. Cuando hablaron ayer, Cross ya había determinado que su hijo había experimentado una transformación completa en 2 días. Había pasado de ser el perdedor débil y patético del pasado al hombre capaz que era ahora. Pero en cuanto a qué entrenamiento específico había pasado Wesley, qué infierno había soportado, para causar un cambio tan dramático, Cross no profundizó demasiado y Wesley no dio más detalles.
Sin embargo, a juzgar por la situación actual, valía la pena prestarle atención. Después de que la atención de Stewie se centrara en la comida y dejara de interrumpir, Zris continuó. Stewie y yo no somos de tu mundo. Nos iremos pronto, así que este dinero no nos sirve de nada. Wesley, que estaba atendiendo a Stewie, escuchó a Zris confirmarlo él mismo, y aunque lo sospechaba, todavía parecía sorprendido. Fox ya había quedado impresionado antes, por lo que su expresión permaneció neutral. En cambio, estaba pensando en cómo vivir su vida en el futuro. Pequarski, por otro lado, parecía querer decir algo, pero se contuvo. Dado su estatus y su relación con Zris y los demás, claramente no tenía voz ni voto. Así que después de pensarlo, Pequarski permaneció en silencio y se dedicó a jugar con su pequeña mascota, un pequeño ratón. Después de un momento de sorpresa, Cross aceptó rápidamente la explicación de Zris. Después de todo, Zris ya había matado a Fate, entonces ¿qué más había que no pudiera aceptar? Estoy hasta arriba. Stewie dejó la lata, dejó que Wesley se limpiara la boca, se sentó en la mesa de centro y preguntó, ¿cuándo nos vamos? ¿Puedes decirme la hora? Bueno, Zris se rascó la cabeza con torpeza. Estaba a punto de explicárselo a Stewie, pero no esperaba que el chico empezara a extrañar su hogar después de comer. ¿Qué pasa? ¿No habrás vuelto a meter la pata? Stewie entrecerró los ojos y miró a Zris con recelo. Bueno, no lo has olvidado. Aún no hemos terminado nuestros asuntos, así que no podemos irnos ahora. Zris tosió levemente, evitando el contacto visual. Stewie frunció el ceño. No recordaba nada más que tuvieran que hacer. Basándose en sus observaciones pasadas, Zris normalmente podía irse directamente tan pronto como se ocupaba de las amenazas cinematográficas relacionadas con él. Incluso la última vez, cuando no pudo abandonar el universo de John Wick, fue debido al entrelazamiento cuántico con el Wendigo, lo que provocó que Zris quedara anclado al mundo y no pudiera irse. Entonces, ¿por qué esta vez? ¿Acaso lo estaba reteniendo otra vez alguna entidad desconocida? No desperdicies tus neuronas. Ya descubrí la razón. ¿Qué es? ¿Recuerdas cuando me jacté de haber completado la misión Metro de Londres? ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntó Stewie sin pensar, y enseguida lo entendió. No me digas que tu habilidad para saltar de dimensión se tomó eso en serio. Al ver la expresión exasperada de Stewie, Zris sonrió y asintió. Era la única manera de evitar la vergüenza. Porque no esperaba que algo que acababa de decir casualmente fuera tomado literalmente por su habilidad de viajar entre dimensiones. Después de todo, su capacidad de viajar provenía de sus propios poderes, no de algún sistema, entonces ¿cómo podría darle misiones? Pero curiosamente, en la percepción de Zris, la razón por la que no podían regresar era precisamente por eso. Solo si Wesley completa la misión Metro de Londres, tal como Zris se había jactado, la habilidad de Zris podría activarse y sacarlo a él y a Stewie de este mundo. Si no, entonces tendrían que esperar a que Stewie construyera a mano una máquina de viaje dimensional y abandonara este mundo usándola. Después de escuchar a Zris, Stewie frunció el ceño profundamente y dijo con dificultad, confiemos en tu habilidad. Construir una máquina es demasiado complicado. Wesley, después de escuchar su conversación, ya parecía completamente perdido. Esa era una de las 5 principales potencias mundiales. Al pedirle que se enfrentara a Inglaterra, estaba seguro de que no sería destrozado por aquellos cañones navales. Cross, a su lado, permaneció impasible, porque no entendía en absoluto de qué estaba hablando Zris. Según su entendimiento, Zris necesitaba que su hijo hiciera algo así como jugar un juego, así que cuando pensó en las habilidades actuales de Wesley, no le resultó tan difícil. Zris cambió su enfoque y miró directamente al aterrorizado Wesley. Yo cavé este hoyo, así que, naturalmente, tengo que llenarlo. No necesitas estresarte demasiado. Diciendo esto, le dio una suave palmadita en el brazo a Wesley, asegurándole que no necesitaba estar tan nervioso. Pero a pesar de decir eso, Zris ya había decidido que si no podía regresar después de hacer todo lo posible, entonces haría que Wesley lo hiciera en persona. Sin embargo, aún no había descubierto todas las limitaciones de su capacidad de viaje dimensional, ni había determinado el alcance de sus restricciones, por lo que, naturalmente, no podía hacer mucho más por ahora. Objetivo de piedras de poder. 500 igual más un capítulo. Objetivo de la revisión. 10 igual más un capítulo. Si te gustó no dudes en dejar una reseña. Más de 30 capítulos por delante en Patreon. Soulforger 126. Capítulo 126. La reacción de la maquinaria gubernamental. Capítulo 126.
La reacción de la maquinaria gubernamental. Una vez decidido el plan de ejecución, Zris salió del hotel con Wesley. Por ahora te quedarás conmigo. Si mi método no funciona, será tu turno de dar un paso al frente. Tras advertirle a Wesley, Zris se subió al auto y sostuvo a Stewie. Fox, que conducía, miró a Zris, pensó por un momento y luego dijo: «¿No volverás después de irte esta vez?» Zris captó la emoción en sus palabras, pero sabía que era su atributo de súcubo en acción, así que dijo con calma: «Probablemente no. Pero incluso si regreso, no hay futuro para nosotros». El corazón de Fox se hundió. No había mucha tristeza, pero sí cuestionó su propio atractivo. Ella se consideraba muy guapa, pero ¿cómo era posible que no sintiera mucho afecto genuino por parte de Zris? Zris percibió el cambio emocional de Fox y pensó que realmente sentía algo por él. Suspiró y dijo: «Si me extrañas, puedes ver Padre de Familia. Solo espero que puedas soportar ver una versión diferente de mí». ¿Eh? Fox estaba confundido, sin entender por qué Zris dijo eso de repente. Justo entonces, Cross se acercó a ellos en otro coche. Bajó la ventanilla y le dijo a Zris: «Espero que tengas razón, si no, sufriremos una pérdida enorme». Zris descartó la idea de explicarle a Fox y, en cambio, le sonrió a Cross y le dijo: «Créeme, este mundo está a punto de experimentar grandes cambios. Convertir efectivo en oro con anticipación es una apuesta muy segura». Cross esbozó una sonrisa fría, no dijo nada más, arrancó el coche y fue a ocuparse de los bienes de la hermandad. Según el pensamiento de Zris, ya era 2008, el año en que la crisis financiera estaba a punto de estallar. Así que, en lugar de dejar que esos activos perdieran valor, era mejor retirar dinero pronto y luego buscar oportunidades de inversión durante la crisis financiera para multiplicar la riqueza. Por supuesto, la razón por la que Cross hizo que esos activos se convirtieran en oro fue la importante operación que estaba a punto de llevar a cabo. Después de completar esta misión, no sabía qué impacto tendría en el mundo. Podría hacer que la crisis financiera golpee aún más fuerte, o podría dirigirla en una mejor dirección. Por lo tanto, en circunstancias inciertas, era más confiable conseguir algo de moneda fuerte. Sin embargo, esto también se debió a que a Cross no le importaban mucho esos activos, por lo que le era indiferente si perdían valor o no. Mientras observaba a Cross y Pequarski alejarse, Fox también arrancó su coche y se dirigió hacia la residencia del presidente. Mientras Zris y los demás estaban en camino, funcionarios gubernamentales de alto rango en la Casa Blanca ya habían detectado la presencia de Zris y compañía. ¿La hermandad de asesinos ha sido aniquilada? El presidente de 62 años miró con los ojos muy abiertos el documento que tenía en la mano y su sorpresa fue indescriptible. Desde que tenía memoria, su padre le había hablado de esta organización de asesinos. Así, en su infancia, supo que existía en este mundo una organización sobrenatural guiada por el destino. Y después de que su padre ascendió al cargo de presidente, también aprendió más información sobre entidades especiales en este mundo. Además de la organización de asesinos sobrenaturales que emigró de Europa, los caballeros templarios del Vaticano, varias sociedades secretas arraigadas en la Europa continental y varios grupos de artes marciales antiguas en Asia, etc. Eran todas organizaciones sobrenaturales dignas de su atención. Pero solo comprendió verdaderamente el poder de esas organizaciones sobrenaturales después de convertirse en presidente. No es exagerado decir que con el desarrollo tecnológico y el progreso social, aquellos que dominan técnicas sobrenaturales se vuelven cada vez más poderosos. Aparte de ser indefensos ante bombardeos a gran escala, estos individuos sobrenaturales, cuyos movimientos son más ágiles que los de los atletas olímpicos y cuya fuerza supera a los luchadores profesionales. Después del entrenamiento con armas de fuego, la amenaza que representaban podría incluso obligar al líder de la nación más fuerte del mundo a entablar negociaciones en igualdad de condiciones con ellos. Fue precisamente por eso que el conocimiento de que la hermandad de asesinos, de 1000 años de antigüedad, había sido eliminada, y sin su conocimiento, realmente aterrorizó a este presidente en su último mandato. El jefe de Estado Mayor a su lado esperó a que el presidente se calmara antes de responder en voz baja. Se han desplegado agentes locales para confirmar que la sede de la hermandad fue destruida, e incluso el líder Sloan recibió varios disparos y murió en el acto. ¿Sabes quién lo hizo? Al pensar en las fuerzas más probables para atacar, Bush hijo también tuvo que considerar el impacto de la desaparición de la hermandad. El jefe de gabinete dio un paso adelante y abrió el archivo frente a Bush Jr., revelando fotos de Zris, Cross y otros.
Actualmente, se puede confirmar que fue destruido debido a un conflicto interno, pero no se puede confirmar la verdadera identidad de estos dos desconocidos. Solo hay especulaciones de expertos. Al oír que se debía a un conflicto interno, Bush Jr. inmediatamente respiró aliviado. Esto facilitaría mucho las cosas y evitaría demasiadas complicaciones internacionales. Después de todo, para aquellas organizaciones que dominan técnicas sobrenaturales, la muerte por enemigo externo versus la muerte por conflicto interno son dos cosas diferentes. Si fueran aniquilados por extraños, quién sabe a qué tipo de conclusiones llegarían esas organizaciones sobrenaturales, y las fuerzas conectadas a la hermandad también podrían albergar pensamientos de venganza. Si alguno de esos tipos que dominan técnicas sobrenaturales lo perdiera y buscara venganza en una misión suicida, entonces quién sabe qué tipo de caos se produciría. Si murieran debido a un conflicto interno como este, a Bush Jr. le resultaría más fácil manejarlo. Una vez que resolviera lo sucedido, podría dar una explicación a las organizaciones asociadas con la hermandad de asesinos, evitando un mayor caos. Una vez decidido, Bush Jr. estaba a punto de pedirle al jefe de gabinete que se ocupara del asunto rápidamente, cuando notó las fotos de Jris y Stewie, junto con la información que había junto a ellas. ¿Qué significa esto? Bush Jr. señaló el símbolo junto a la foto de Jris y preguntó con curiosidad. ¿Qué significa presunto visitante de un universo paralelo? Exactamente lo que ve, señor presidente. El jefe de gabinete no dio muchos detalles, pues él también estaba impactado por la evaluación de los profesionales. Jesús, exclamó Bush Jr. ¿Cómo terminó lidiando con toda esta locura? Los problemas financieros internos del país no se habían resuelto completamente y, como la situación estaba empeorando, estaba a punto de estallar una crisis financiera. Luego, una antigua y poderosa organización sobrenatural fue aniquilada, e incluso fue vinculada a unos malditos visitantes de un universo paralelo. ¿Qué desastre fue este? Al ojear la información proporcionada por los profesionales del Centro de Estudios Nacional, el ceño fruncido de Bush Jr. se hizo más profundo. Estaba exhausto, que todo se queme. Frustrado, Bush Jr. se irritó cada vez más. ¿Por qué no podía simplemente tener un poco de paz? Sin embargo, por más molesto que estuviera, no podía renunciar inmediatamente a la presidencia, porque aún no se había decidido quién sería el siguiente candidato. Así que tuvo que reprimir la ansiedad en su corazón y centrarse en la respuesta del país. Pero antes de que pudiera decidirse, una secretaria entró en la oficina. Bush Jr. le hizo un gesto al jefe de gabinete para que se ocupara del asunto, y luego vio al jefe de gabinete regresar corriendo en pánico. El monitoreo satelital muestra que se dirigen hacia la Casa Blanca. 500 PS desbloquean un capítulo adicional. 10 reseñas desbloquean un capítulo adicional. Gracias por leer. Se agradecen las reseñas. P1 Treon Soulforger tiene más de 30 capítulos avanzados. 127. Capítulo 127. Un enfoque cauteloso. Capítulo 127. Un enfoque cauteloso. La fuerza de una nación generalmente se puede medir por su capacidad organizativa. Como el país más poderoso del mundo hoy en día, y uno que no ha caído completamente en una era sobrenatural, Estados Unidos posee claramente una capacidad organizativa eficiente. Horas después de que Jris atacara con un Volter una fábrica textil local, que era un importante contribuyente y tenía un estatus especial, los departamentos del gobierno local descubrieron la anomalía. Luego, unas horas más tarde, se recopiló gran parte de la información sobre Jris y otros y se envió al grupo de expertos de la Casa Blanca. Pero no terminó ahí. Los expertos del grupo de expertos, analizando la información sobre Jris y otros, realizaron varias pruebas de verificación para garantizar la precisión de la información relevante. Solo entonces se compiló un expediente conciso y se colocó en el escritorio del presidente. Esto significa que en las 12 horas aproximadamente que transcurrieron desde que Jris y otros eliminaron a la hermandad de asesinos hasta que Jris partió hacia la Casa Blanca, el jefe político de Estados Unidos ya conocía parte de su información. También los pusieron rápidamente bajo vigilancia de alto nivel para garantizar el seguimiento en tiempo real de su ubicación. Poco después de que Jris y otros partieran, el presidente en la Casa Blanca recibió la noticia del viaje de Jris allí. Según su velocidad, podrían llegar a Washington DC en un máximo de 24 horas. ¿Deberíamos interceptarlos con antelación? Bush hijo, sumido en sus pensamientos, se sobresaltó ante las palabras del jefe de Estado Mayor y rápidamente intervino para detenerlo. ¡No!
Hasta que confirmemos la identidad de esas dos personas de otro mundo, no podemos mostrar hostilidad. Al escuchar la firme negativa del presidente, el jefe de gabinete respiró aliviado. Tenía miedo de que el presidente se confundiera y diera una orden estúpida debido a su propio ego. Por eso habló para sondear, para medir el pensamiento general del presidente. Después de todo, siempre y cuando el presidente no fuera un idiota, su grupo de expertos todavía tenía una alta probabilidad de manejar perfectamente este incidente especial. Señor, dado que usted no aboga por el uso de la fuerza, entonces, siguiendo el consejo de los expertos del grupo de expertos, deberíamos ahora contactarlos proactivamente para comunicarnos con ellos lo antes posible y evitar cualquier malentendido entre ambas partes. Después de confirmar las ideas del presidente, el jefe de gabinete ya no se contuvo y actuó directamente como portavoz del grupo de expertos. La mirada de Bush Jr. recorrió el auricular del jefe de gabinete, luego asintió y dijo: adelante, hazlo. Todavía no estoy senil. Al ver la determinación mostrada por el presidente, el jefe de gabinete llamó a un secretario y luego lo envió a organizar los asuntos de la recepción. Él mismo, siguiendo el consejo de los expertos del think tank, comenzó a crear la Casa Blanca. Después de todo, era el primer contacto con gente de otro mundo. La escena podía no ser extremadamente grandiosa, pero tenía que cumplir ciertos estándares. Por supuesto, además del protocolo, lo más crucial era que este asunto debía mantenerse altamente clasificado. Ya era imposible mantenerlo en secreto a nivel interno. Washington D.C. estaba repleto de gente, y además de los del Partido Republicano, el Partido Demócrata también tenía toneladas de informantes. Bush Jr. podía intuir que la otra parte también debía estar muy interesada en este contacto especial. Pero como este tipo de cosas sucedieron bajo su supervisión, sin importar cómo se desarrollara la situación, definitivamente tenían que tener la mayor ventaja. A menos que estuviera a punto de estallar una guerra mayor e inevitable, Bush Jr. ya había decidido que este incidente no podía filtrarse en lo más mínimo. Sobre todo, no dejar que esos alborotadores se enteren, de lo contrario esos bastardos definitivamente harían un circo de ello. Mientras Bush Jr. realizaba ejercicios con el grupo de expertos, Srish también descubrió que el equipo venía a recogerlos. ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos helicópteros? Wesley asomó la cabeza por la ventanilla del coche y miró con curiosidad la flota de helicópteros. Los ojos de Fox parpadearon y ya tenía una idea de los helicópteros que aparecieron de repente. Sin embargo, al ver a Srish, que estaba tranquilo y sereno en el espejo retrovisor, Fox ya no se preocupó innecesariamente. Con el poderoso físico de Srish, capaz de saltar cientos de metros, y ese poderoso Bolter con munición ilimitada, Fox sintió que incluso si este escuadrón de helicópteros fuera 10 veces más grande, no podría hacerles daño. Y Srish, al percibir las emociones del personal armado en los helicópteros, ya había confirmado que esos tipos efectivamente venían por ellos. Sin embargo, a juzgar por sus emociones pacíficas, claramente no tenían la intención de iniciar una pelea, por lo que Srish no hizo ningún movimiento inusual y simplemente observó cómo se acercaban los helicópteros. Wesley observó los gestos de la persona en el helicóptero y preguntó con curiosidad: ¿Eh? ¿Nos están diciendo que nos detengamos? Aún no se había dado cuenta de que esta gente venía a buscarlo, y de repente al verlos haciéndole gestos, se sintió un poco confundido. Fox, que ya lo había adivinado, se giró para mirar a Srish, esperando que él hiciera la llamada. «Detente. Te ahorrarás la molestia de conducir». Fox giró el volante, se detuvo lentamente a un lado de la carretera y luego todos salieron a esperar que se acercaran los helicópteros. Mirando las cuerdas lanzadas desde los helicópteros, Srish sonrió con conocimiento de causa. «Estos tipos están tratando de separarnos para reunir información». En medio del estruendo, aunque estaban cerca, Wesley apenas podía oír lo que Srish estaba diciendo. Miró a Srish con nerviosismo y le preguntó: «¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos juntos?» Srish le entregó a Stewie y dijo en voz alta: «No hace falta. Sostén a mi hermanito y diles lo que te pregunten. No te preocupes». Después de hablar, Srish agarró a Fox, lo empujó desde el suelo y saltó decenas de metros en el aire, luego agarró el marco del helicóptero y subió. Mirando a los pocos soldados completamente armados que estaban completamente atónitos, Srish sonrió. «Vamos. Su jefe debe estar ansioso». Nadie le respondió a Srish. Habían recibido órdenes antes de partir de no tener ningún conflicto con el objetivo durante todo el proceso, ni comunicarse con él, ni siquiera mirarlo a los ojos. Entonces,
Cuando la mirada de Zris recorrió a todos los presentes, a pesar de que todos llevaban gafas tácticas especializadas y no hicieron contacto visual directo con Zris, miraron hacia otro lado. Zris, un poco aburrido, se recostó y se sentó. Fox, al verlo, se sentó en silencio junto a Zris. Los soldados que los rodeaban se movieron con tacto, despejando mucho espacio para Zris. Mientras Wesley, sosteniendo a Stewie, subía a otro helicóptero, el equipo despegó rápidamente hacia la base militar más cercana. Todavía estaba demasiado lejos de Washington DC. Sin mencionar si los helicópteros podrían lograrlo, solo la velocidad por sí sola parecía demasiado lenta. Así que, cuando Zris y los demás llegaron a la base militar, el comandante, con expresión seria, los subió a un avión especial. Al igual que los soldados, no hubo comunicación con Zris ni con sus compañeros durante todo el proceso. Wesley miró a Zris, que estaba sentado frente a él, y dijo como si estuviera alardeando: «Maestro, no les dije nada». Zris se rió entre dientes ante esto, luego cerró los ojos y entró en un estado meditativo. Hito. 500 piedras de poder igual más un capítulo. Hito. 10 reseñas igual más un capítulo. ¿Te gustó este capítulo? Deja una reseña. Más de 30 capítulos avanzados sobre P-Treon Soulforger 128. Capítulo 128. Presentándome. Capítulo 128. Presentándome. Cuando el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto especial de Washington DC, Zris inmediatamente abrió los ojos. Desde que asimiló la esencia vital de 5 Wendigos, Zris a menudo sentía una presión mental desde su cuerpo. Sin embargo, este sentimiento solo aparecía en un nivel espiritual y no tenía ningún impacto en su vida diaria, por lo que Zris a veces pensaba que era solo su imaginación. Pero después de absorber la esencia naranja del destino, Zris se sintió mucho más relajado mentalmente, confirmando que la sensación anterior de su cuerpo oprimiendo su mente no era una ilusión, sino un fenómeno real. Aunque la situación había mejorado por ahora, Zris sabía que el problema aún albergaba peligros ocultos. Si en el futuro absorbiera más esencias vitales que fortalecieran su físico, aún así su cuerpo físico oprimiría su mente. Alternativamente, absorber esencias espirituales podría llevar a que su mente oprimiera su cuerpo físico, y así sucesivamente. Todos estos escenarios eran posibles. Entonces, durante el breve descanso que tuvo, Zris también se dio cuenta de que en el futuro, cuando cazara monstruos para obtener esencias, necesitaría distinguir los tipos de monstruos para evitar otro desequilibrio. Actualmente, todavía estaba muy débil y este estado de desequilibrio se resolvió tan pronto como apareció. Por lo tanto, Zris no sabía qué consecuencias surgirían si la situación se agravaba, pero desde todos los puntos de vista, no sería bueno. Así, por el bien de su propia vida, Zris cambió su enfoque. Esta vez, la violencia no podía resolver el problema. De lo contrario, matar a demasiadas personas, calculando en base a la esencia de la vida humana donde el crecimiento físico representa la mayoría, superar las 100.000 personas haría que experimentara nuevamente el problema de su cuerpo físico oprimiendo su mente. Al pensar en esto, Zris sintió un poco de arrepentimiento. No debería haber robado las muertes de Wesley antes. Si no fuera por esos cientos de esencias de color blanco grisáceo, aún podría añadir otras 50.000 personas a su cuota. Sin embargo, como las cosas ya estaban así, Zris dejó de pensar demasiado y se levantó para prepararse para salir del avión. Tan pronto como llegó a la puerta del avión, Zris vio a un anciano que le resultaba al mismo tiempo familiar y desconocido. Este hombre tenía una cara ancha y ojos pequeños, con cabello castaño ya en gran parte cubierto de gris, de pie prominentemente al frente de la multitud, mostrando una sonrisa amable mientras miraba a Zris. Mirando a Bush Jr., que parecía mayor que en su propio mundo, Zris sonrió ampliamente y rápidamente bajó las escaleras a su lado. Casi lo olvido. Sigues en el cargo este año. Según mis cálculos, debería ser tu último año, ¿no? Al escuchar las palabras demasiado familiares de Zris, Bush Jr. y los altos funcionarios detrás de él en Washington DC quedaron atónitos. Esto no estaba en ninguno de sus ensayos anteriores. Afortunadamente, todos los presentes eran una élite política, personajes duros que habían luchado para ascender en la estructura de poder. Liderados por Bush Jr. Cambiaron instantáneamente a la versión de ensayo más adecuada y le sonrieron a Zris, diciendo: «Jaja, por tu tono, ¿somos viejos amigos en otro mundo? ¿HMM?» Zris frunció el ceño, lo que provocó que los corazones de estos funcionarios se tensaran, temiendo cualquier conflicto.
Después de todo, sin mencionar la fuerza física mostrada indirectamente por Jris, el mero hecho de que pudiera viajar desde otros mundos al de ellos ya demostraba que poseía una tecnología mucho más allá de su imaginación. Entonces, para garantizar la seguridad de la Tierra y su propia seguridad, realmente no querían enojar a Jris. Sin embargo, contrariamente a sus descabelladas especulaciones, Jris no estaba enojado. Simplemente se dio cuenta de que tal vez los había subestimado. ¿No confirmaste mi identidad? Mi hermano y yo deberíamos ser bastante fáciles de identificar. Jris tomó a Stewie de la mano de Wesley, señaló su cabeza con forma de balón de fútbol y preguntó con curiosidad. Bush Jr. Miró confundido al jefe de gabinete que estaba a su lado, pero descubrió que la otra persona también estaba desconcertada. Claramente, los expertos del grupo de expertos no habían llegado a ningún resultado. Al ver que Bush Jr. aún no había adivinado quién era, Jris lo instó de nuevo. Mi nombre es Jris y él es mi hermano Stewie. ¿Te suena? Jeje, ¿crees que la gente de su edad vería dibujos como Padre de Familia? Se rió Stewie. Con un super ejecutivo como Jris cerca, disfrutaba cada vez más revelando su identidad en otros mundos. Siguiendo la pista de Stewie, el grupo de expertos inmediatamente captó la pista, entonces el auricular que llevaba puesto Bush Jr. vibró levemente y dijo con tono incierto. ¿Ustedes son, los hermanos Griffin? Bingo. Jris sonrió y asintió, levantando el pulgar. Cuando Jris confirmó esta identidad, Bush Jr. y los otros funcionarios de alto rango permanecieron tranquilos, pero el grupo de expertos que estaba detrás de ellos estaba perdiendo la cabeza. ¿Acaso este dios está bromeando? ¿Por qué aparecen dos personajes de dibujos animados en nuestro mundo? Rápido, rápido, necesito toda la información sobre Padre de Familia y un análisis del perfil de personalidad de estos dos tipos. Olvídate de todo eso. He visto esa serie. Los personajes no tienen lógica, simplemente están locos. Cualquier análisis de personalidad que hagas será inútil. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados? La sala de análisis del grupo de expertos era un caos. Aunque ya habían determinado que Jris podría ser de otro mundo, no habían considerado que viniera de las series animadas que conocían. Después de todo, el físico y la apariencia de Jris eran muy diferentes a los de la caricatura. Incluso después de ser recaricaturizado, presentaba claras diferencias con el Jris original. Sin mencionar que ahora, después de ser realista, fue aún más difícil conectarlo con los personajes del programa. Así que ahora que Jris había revelado su identidad, todas sus teorías anteriores se derrumbaron y ya no fueron útiles. Por supuesto, no todos pensaron que Jris estaba mintiendo, creyendo que todo ahora era un disfraz. Sin embargo, algunos de ellos habían visto la serie de dibujos animados Padre de Familia, así que cuando Jris se presentó y la compararon con la información existente, instantáneamente se dieron cuenta de que la declaración de Jris era más creíble que todas sus teorías anteriores. Precisamente por eso, los que vieron Padre de Familia quedaron especialmente asustados. Como conocían la lógica del programa, entendieron lo que les sucedería a los humanos en un mundo normal al enfrentarse a esos personajes de dibujos animados. Pero a pesar del pánico, todavía había que trabajar. Este Jris se ve muy diferente. Debería ser una variante del Jris estándar. Podemos intentar comunicarnos con él. Su actitud hacia su hermano también es muy diferente. No eran tan cercanos en la caricatura. Stewie también podría ser una variante, pero no podemos bajar la guardia. Informe al presidente que se comunique normalmente por ahora y evite investigar demasiado para no enojar al objetivo. Después de una breve discusión, la estrategia para tratar con Jris fue transmitida a oídos de Bush Jr. para que él la eligiera y la adoptara. Al escuchar las voces caóticas, Bush hijo reflexionó un momento y preguntó directamente. ¿Se trata entonces de otra loca aventura iniciada por tu hermano? ¿Cuál es tu propósito esta vez? Tras un breve contacto, Bush Jr. sintió que Jris no estaba tan desquiciado como lo describía el grupo de expertos, por lo que decidió confiar en su propio juicio. Stewie, a quien mencionó, inclinó la cabeza y lo miró, sin explicarle que esta aventura no había sido iniciada por él. Jris sonrió y negó con la cabeza, luego suspiró. Es una larga historia. Encontremos un lugar para sentarnos y hablar como es debido. Al oír esto, Bush Jr. se dio una palmadita en la cabeza y se rió. Oh, hombre, me estoy volviendo loco. Olvidé mis modales como anfitrión. Diciendo eso, tomó la muñeca de Jris y lo condujo hacia la sala de recepción VIP. Objetivo de apoyo.
500 PS más un capítulo objetivo de apoyo. 10 reseñas más un capítulo tu reseña ayuda a que la historia crezca. Un Treon Soulforger, más de 30 capítulos por delante, 129. Capítulo 129. Un intercambio hostil. Capítulo 129. Un intercambio hostil. Una mano curtida agarró la muñeca de Jriss, intentando guiarlo hacia la oficina oval de la Casa Blanca. Sin embargo, al llegar a la entrada de la Casa Blanca, Jriss rió levemente y luego lentamente retiró el brazo. Durante este proceso, Jriss tuvo que controlar cuidadosamente su fuerza para evitar lastimar al líder supremo del mundo libre. ¿Qué? Bush Jr. Levantó la vista confundido, observando al repentinamente imponente Jriss, sin entender qué pretendía hacer. El grupo de expertos, que también observó esta escena, se puso tenso al instante, ya que los que habían visto Padre de Familia explicaban frenéticamente los rasgos de carácter de Jriss. ¡Oh, mierda! Ese tipo está a punto de perder el control. ¿No se acostó con nadie hoy? Recuerdo que este tipo tiene una característica. Se pone muy irritable si no se satisfacen sus necesidades. ¿Quién sabe qué clase de locura hará este tipo? ¿Aún no han llegado las concursantes de Miss Universo que solicité? ¿Esperas que un grupo de viejos lo calme? Maldita sea. ¿Cómo puedo conseguirte esas chicas tan rápido? Los miembros del grupo de expertos discutían constantemente, echándose la culpa poco a poco unos a otros y mostrando ya signos de ser un equipo disfuncional. Jriss escuchó el alboroto de la habitación distante y sus estrategias contra él, y por un momento, realmente lo encontró hilarante y molesto. Porque después de pensarlo detenidamente, Jriss se dio cuenta de que si realmente organizaban a un grupo de concursantes de Miss Universo para apaciguarlo, en realidad podría apaciguarse. Sacudiendo la cabeza para aclarar esos pensamientos confusos, Jriss se rió entre dientes. No hay necesidad de estar nervioso. Solo quiero demostrarte mi fuerza, para determinar quién dirigirá esta conversación. Mirando a los desconcertados funcionarios de Washington, Jriss comenzó a estirarse mientras continuaba explicando. Para evitar tonterías innecesarias, creo que es mejor usar la violencia más directa para mostrarles qué es el verdadero poder. Al oír la amenaza de Jriss, Bush Jr. rápidamente hizo un gesto con la mano. Jriss, ¿qué dices? Nuestros expertos ya han analizado tu fuerza, y puedes ver nuestra buena voluntad en nuestra actitud, ¿verdad? Aunque Jriss había estado en este mundo por un tiempo relativamente corto y no había mostrado mucha fuerza durante ese periodo. Pero incluso esas pocas demostraciones de poder fueron suficientes para que el gobierno estadounidense concluyera que en una situación de combate interno no tenían forma de lidiar con Jriss. Porque además de su velocidad de movimiento sobrehumana, Jriss también poseía una poderosa arma de fuego de gran calibre con una capacidad de munición desconocida. Fue bajo esta premisa que se generó el actual panorama de paz. De lo contrario, dada la naturaleza agresiva de Estados Unidos, hace tiempo que habrían enviado fuerzas armadas para capturar a Jriss y extraerle información útil. Y basándose en su propia experiencia, Bush Jr. naturalmente asumió que la demostración de fuerza de Jriss seguiría su estrategia habitual. Entonces, para evitar que la Casa Blanca se convirtiera en un baño de sangre, tomó la palabra para explicarlo, aunque también quiso dar un paso adelante y agarrar el brazo de Jriss para detener su comportamiento extremo. Sin embargo, la razón por la que se atrevió a hacerlo fue su genuina creencia de que Jriss tenía un cariño especial por él. Aunque no tenía claro el origen de esa afición, impulsada por el pensamiento de su país y por estar a la altura de su posición, Bush hijo siguió adelante. Pero era un anciano flacucho, ni siquiera tan pesado como uno de los brazos de Jriss, y se acercó a Jriss tan precipitadamente que casi fue derribado por el fuerte viento generado cuando Jriss se estiró. Al ver que Bush Jr. parecía haber entendido mal algo, Jriss detuvo sus movimientos y luego estabilizó al anciano que casi se había caído. En el mundo de Padre de Familia, este tipo acababa de ser elegido, pero en este mundo, ya estaba en su último año. Al presenciar una diferencia temporal tan fascinante, Jriss se llenó de emoción, lo que le dio a Bush Jr. la ilusión de que Jriss tenía una buena impresión de él. Pero en ese momento, al ver que Jriss se acercaba para ayudarlo, Bush Jr. se convenció aún más de que Jriss tenía una buena impresión de él. Sin embargo, antes de que pudiera pensar si podría aprovechar esta buena impresión, Jriss dijo con frialdad. He descubierto que realmente existe una barrera mental entre las personas. No importa cómo te lo explique, siempre lo malinterpretarás y creerás que haré lo que supones. Así que no quiero dar más explicaciones. Simplemente hagan lo que les digo.
Si no, los mandaré a todos al infierno. Con eso, Jris lanzó un puñetazo suave. El golpe parecía tan débil, como si su velocidad hubiera sido ralentizada a propósito para una película de Kung Fu. Pero Jris había usado todos sus músculos, controlando con todo su poder para evitar que se escapara, de modo que toda la fuerza alcanzara su objetivo. Ese objetivo era el césped perfectamente cuidado a lo lejos, situado frente a la Casa Blanca. Todavía estaba a decenas de metros del césped, pero cuando el puño de Jris atravesó el aire, creando una onda de choque blanca, auge, la onda expansiva, como una bala de cañón invisible, impactó el césped. En un instante, todo el césped explotó, y la tierra y la hierba volaron por todas partes. Después de la enorme nube de polvo, cayeron del cielo gotas de barro que transportaban hierba desmenuzada, empapando a todos en el patio de la Casa Blanca. Bush Jr. Se quedó mirando fijamente la escena demencial que tenía ante sí, hasta que un trozo de barro un poco más grande le golpeó el hombro. Solo entonces habló, como si hubiera recuperado la consciencia. Ya lo he dicho antes, deberíamos ser más hospitalarios con los invitados. No se preocupen, les organizaré un estadio deportivo enseguida. HMPH Jris se burló, mirando al B.S. Bush Jr. Realmente era digno de ser presidente. Su mente trabajaba con rapidez. Incluso ahora, todavía quería usar juegos de palabras para apaciguarlo. Si Jris no tuviera la capacidad de percibir estados emocionales, lo que le permitiría ver que las emociones de Bush Jr. se habían mantenido estables desde su reunión hasta ahora, es posible que este tipo lo hubiera engañado. Pero como Jris había mostrado sus cartas, todo lo que Bush Jr. hacía era transparente para él. Por lo tanto, el resultado ya estaba decidido, especialmente con Jris teniendo todas las cartas en la mano. Los satélites deberían seguir observándome, ¿verdad? ¿Qué planeas hacer? Al percibir el cambio de humor de Jris, Bush Jr. ya no ocultó sus intenciones. Lo miró con seriedad. ¿No lo dije? Para demostrar mi fuerza, para establecer nuestras respectivas posiciones y evitar perder el tiempo con tonterías sin fin. Al ver que Bush Jr. dejaba de actuar, Jris extendió las manos y suspiró con impotencia. Realmente no podía entenderlo. ¿Era tan difícil la comunicación entre las personas? ¿O era que los humanos de estos mundos normales tenían inherentemente barreras de comunicación con la gente de su mundo de padre de familia? Incapaz de entenderlo, Jris se agachó lentamente y luego agitó su mano, indicando a las personas que lo rodeaban que se alejaran más. Después de confirmar que no había nadie más a una docena de metros de él, los muslos de Jris de repente explotaron con fuerza y instantáneamente saltó cientos de metros en el aire. En el momento en que se lanzó desde el suelo, el pavimento debajo de él también explotó, creando un cráter considerable, y los escombros dispersos golpearon a varias personas que estaban más cerca. Sin embargo, a todos los presentes no les preocupaban estos detalles. Todos miraban hacia el cielo, observando fijamente al superhombre que caminaba.